Siempre he tenido una curiosidad insaciable, una que me ha llevado a explorar rincones oscuros y a hacer preguntas que otros preferirían no contestar. Desde que era pequeño me fascinaba la historia, los relatos antiguos y todo lo que envolvía el pasado de las personas. Sin embargo, había un tema que siempre me generaba más preguntas que respuestas: la historia de mi propia familia. Desde que tengo memoria, mis padres siempre esquivaban mis preguntas sobre mis abuelos y bisabuelos. Cada vez que intentaba indagar, cambiaban de tema o ponían excusas, y nunca entendí por qué. Esto solo aumentaba mi curiosidad y la sensación de que había algo profundamente oscuro oculto en nuestras raíces. Mi nombre es Angelo y crecí en una pequeña ciudad en los Estados Unidos. La casa donde vivíamos tenía más de un siglo de antigüedad, y a menudo me preguntaba qué historias podrían esconder sus viejas paredes. Había una habitación en el sótano que siempre estaba cerrada con llave, y que mis padres me prohibían entrar. Decían que era peligroso y que contenía herramientas viejas y oxidadas, pero siempre me resultó extraño. El sótano tenía un aire lúgubre, con paredes de piedra y una pequeña ventana que dejaba entrar una luz tenue y polvorienta. Recuerdo cómo mis pies se sentían fríos al pisar el suelo de cemento, y cómo el aire parecía más denso y húmedo allí abajo. A lo largo de los años intenté hablar con varios miembros de la familia sobre el pasado, pero todos parecían tener un pacto silencioso de no mencionar nada al respecto. Mis abuelos paternos, a quienes nunca había conocido en persona, vivían en una casa a las afueras de la ciudad. Mi madre siempre ponía excusas para no visitarlos, y mis preguntas sobre ellos eran recibidas con miradas incómodas y respuestas evasivas. A menudo me quedaba mirando viejas fotos familiares, tratando de encontrar pistas en las expresiones de las caras, en los fondos de las imágenes, en cualquier detalle que pudiera revelar algo más sobre ellos. Todo cambió un día cuando un tío lejano, el hermano menor de mi padre, vino de visita. Apenas lo había visto en contadas ocasiones, ya que siempre vivía viajando por su trabajo. Era un hombre de mediana edad, con cabello canoso y una barba bien cuidada, que siempre llevaba una expresión pensativa en el rostro. Esa tarde, mientras tomábamos café en la sala de estar, me armé de valor y le pregunté sobre la historia de nuestra familia. Para mi sorpresa no desvió la pregunta. En cambio, me miró fijamente, como si estuviera evaluando si debía contarme la verdad. «Angelo», comenzó mi tío Juan, «hay cosas sobre nuestra familia que no son fáciles de contar, cosas que la mayoría prefiere olvidar, pero creo que mereces saber la verdad». La tensión en el aire era palpable. Mi corazón latía con fuerza mientras me preparaba para escuchar lo que cambiaría mi percepción sobre mis antepasados para siempre. Mi tío Juan se recostó en su silla y suspiró profundamente antes de continuar. «Nuestros tatarabuelos y bisabuelos se dedicaban a algo muy oscuro», continuó Juan. «Secuestraban personas y las torturaban para sacarles dinero a sus familias. Fue una práctica que se mantuvo en secreto por generaciones». Me quedé helado, sin poder creer lo que estaba escuchando. Mi mente se llenó de imágenes horribles mientras mi tío continuaba. Podía imaginarme a estas personas, mis ancestros con rostros fríos y calculadores, haciendo cosas inimaginables en la misma casa donde crecí. Se dice que tenían una red bien organizada. Nadie sospechaba de ellos porque siempre fueron muy cuidadosos. Pero la última generación que lo hizo fue la de tu bisabuelo y tu abuelo. Por eso casi nunca los ves. Están bajo arresto domiciliario. Tu madre no quiere ir a su casa porque sabe que es un lugar lleno de dolor y sufrimiento. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Entendí por qué mis padres siempre evitaban hablar del pasado, y por qué nuestra casa, la casa donde crecí, siempre había tenido un aire de misterio. Juan me miró con seriedad antes de continuar. «Angelo, en esta misma casa, en el sótano que siempre está cerrado, se llevaron a cabo torturas y asesinatos. El último asesinato fue de una persona famosa, y fue ese incidente el que finalmente llevó a tus abuelos a ser arrestados». Mi respiración se volvió más pesada, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré hacia el sótano, que ahora me parecía aún más oscuro y amenazante. La historia que me estaba contando mi tío era casi imposible de procesar. Podía imaginarme el sótano transformado en una cámara de horrores, con las viejas herramientas oxidadas utilizadas para infligir sufrimiento a las víctimas. Después de ese asesinato, la policía finalmente pudo atraparlos. Fue un escándalo enorme,
Y desde entonces tu madre ha tratado de protegerte de esa parte de nuestra historia. Pero creo que mereces saber la verdad, aunque sea difícil de aceptar. No sabía qué decir. La imagen que tenía de mi familia estaba destrozada. Siempre había pensado que éramos personas comunes, con una historia simple y tranquila. Pero ahora todo eso se había desmoronado. Sentía una mezcla de miedo, incredulidad y curiosidad. Me preguntaba cómo podían vivir con ellos mismos, sabiendo lo que habían hecho. ¿Por qué lo hacían? Pregunté finalmente. ¿Era solo por el dinero? Juan suspiró y asintió lentamente. El dinero era una parte importante, sí, pero también había algo más. Un placer retorcido en tener poder sobre los demás, en controlar y manipular. Era algo que se transmitió de generación en generación como una maldición. Esa noche no pude dormir. Las sombras en mi habitación parecían cobrar vida, y cada pequeño ruido me hacía saltar. Al día siguiente, decidí que necesitaba respuestas. Tenía que hablar con mis abuelos, entender por qué habían hecho lo que hicieron y cómo habían podido vivir con ello. Le dije a mi tío que iba a visitar a mis abuelos. Él me miró con preocupación, pero no intentó detenerme. Ten cuidado, Angelo. No es fácil enfrentarse a los demonios del pasado, pero a veces es necesario para seguir adelante. El día de mi visita a la casa de mis abuelos fue uno de los más largos de mi vida. La casa se encontraba en las afueras de la ciudad, rodeada de árboles altos que parecían vigilar cada paso que daba. A medida que me acercaba podía ver la pintura descascarada y las ventanas cubiertas de polvo. El jardín, que en algún momento debió haber sido hermoso, estaba ahora cubierto de maleza. El camino de grava crujía bajo mis pies, aumentando mi ansiedad con cada paso. Cuando llegué a la puerta me detuve por un momento, intentando reunir el valor para tocar. Finalmente levanté la mano y golpeé suavemente. Unos momentos después, la puerta se abrió lentamente y me encontré cara a cara con mi abuelo. Su rostro, aunque envejecido, mostraba una mezcla de sorpresa y reconocimiento. «Angelo», dijo con una voz ronca, «no esperaba verte aquí». «Necesito respuestas», respondí, tratando de mantener mi voz firme. Me invitó a pasar y al entrar, noté que la casa estaba llena de objetos antiguos y recuerdos de tiempos pasados. Me condujo a la sala de estar, donde mi abuela estaba sentada en un sillón, tejiendo. Al verme dejó de tejer y me miró con una mezcla de tristeza y preocupación. «Angelo, ¿qué te trae por aquí?», preguntó con suavidad. «Quiero saber la verdad», dije mirándolos a ambos. «Quiero entender por qué hicieron lo que hicieron». Hubo un largo silencio. Mis abuelos se miraron entre ellos como si estuvieran decidiendo si debían contarme todo. Finalmente mi abuelo se aclaró la garganta y comenzó a hablar. «Angelo, lo que hicimos fue terrible y no hay excusa para ello. Lo hicimos por el dinero, sí, pero también había una especie de poder en controlar y manipular a otros. Nos volvimos adictos a esa sensación de poder. Era como una droga». Su confesión me dejó sin palabras. No podía entender cómo alguien podía encontrar placer en el sufrimiento de otros. Mi abuela intervino, su voz temblorosa. «Nosotros no elegimos este camino, Angelo. Fue algo que se nos impuso desde niños. Crecimos viendo a nuestros padres y abuelos hacer lo mismo, y no conocíamos otra forma de vida. Pero eso no justifica lo que hicimos. Cada día vivimos con el peso de nuestras acciones». Miré alrededor de la sala, tratando de imaginar los horrores que debieron haber ocurrido en esa casa. Los objetos antiguos, que antes me parecían fascinantes, ahora me resultaban siniestros. Podía sentir la presencia de las víctimas, sus gritos silenciosos resonando en las paredes. «¿Y la última víctima?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «La persona famosa que mencionó el tío Juan». Mi abuelo cerró los ojos como si estuviera reviviendo un recuerdo doloroso. «Fue un error. Nos hicimos demasiado codiciosos. Pensamos que podíamos secuestrar a alguien de alto perfil y obtener una gran recompensa. Pero la policía estaba más alerta de lo que pensábamos. Nos atraparon, y desde entonces, hemos estado aquí, viviendo con las consecuencias de nuestros actos». Sentí una mezcla de asco y compasión. No podía perdonarlos, pero al mismo tiempo, no podía evitar sentir lástima por ellos. Habían sido víctimas de un ciclo de violencia y maldad que se había perpetuado durante generaciones. Pero ahora, ese ciclo debía terminar. «Gracias por contarme la verdad», dije finalmente. «Pero necesito tiempo para procesar todo esto». Me levanté para irme,
y mis abuelos no intentaron detenerme. Mientras caminaba de regreso a mi coche, sentí el peso de la historia de mi familia sobre mis hombros. Sabía que nunca podría borrar lo que habían hecho, pero podía intentar aprender de ello y asegurarme de no repetir los mismos errores. Así que aquí estoy, preparándome para regresar a casa y enfrentar a mis padres con la verdad que he descubierto. Les prometo que les actualizaré cuando tenga más respuestas. Por ahora, solo puedo decir que la verdad a veces es más aterradora que cualquier ficción. Creo que durante muchos años, la casa de mi familia, construida en la década de 1960 por mis abuelos paternos, ha estado embrujada por varias entidades paranormales. Esto se debe a las grandes diferencias entre los sucesos a lo largo de las décadas. Es una casa de 2 pisos. Mis padres y yo dormimos en el segundo piso, mientras que mi hermana y mis abuelos duermen en el primero. Sin embargo, para mí, todo comenzó hace unos 15 años. Mi hermana mayor fue la primera en ser afectada. En un corto periodo de tiempo, comenzó a tener constantes experiencias de parálisis del sueño, que aunque científicamente no están relacionadas con nada paranormal, en el folclore de mi país se asocian con una entidad específica conocida como el hombre oscuro. Podrían llamarlo un demonio de la parálisis del sueño o una figura de sombra. Al principio, no le dimos importancia, pero estas experiencias se volvieron tan frecuentes que comenzaron a inquietar a mis padres, a mi hermana y a mí. Pronto empezaron a suceder más cosas, además de esto, como despertarse en medio de la noche con algo invisible tirando de su largo cabello, lo que la hacía gritar y llamar a mi abuela, quien corría con una botella de agua bendita, rociaba el lugar y rezaba con mi hermana. En otra ocasión, lo que jugaba con su cabello pareció soplarle en la cara, lo que la asustó aún más. Lo más impactante durante el comienzo de estos sucesos ocurrió cuando mi madre, mi hermana y yo estábamos en la sala viendo televisión. De repente, desde un estado completamente despierto, mi hermana cayó en un estado de parálisis del sueño. Nos tomó unos segundos a mi madre y a mí darnos cuenta de lo que estaba sucediendo cuando notamos que estaba temblando con los ojos abiertos en el sofá, luchando por emitir sonidos. Cuando finalmente despertó, soltó un grito aterrador, llorando y gritándonos a mi madre y a mí, diciendo que él la había atrapado y preguntando por qué no la ayudamos. Estaba visiblemente sacudida y pálida. Por supuesto, mi abuela llegó con su remedio habitual, y hasta mi padre, un escéptico, salió de la habitación de mis padres asustado por el grito. Mi abuela recordó que, según la leyenda local, si una persona quería protegerse del hombre oscuro, debía colocar una prenda del padre de la persona sobre ella como un escudo, así que atamos el cinturón de mi padre alrededor de su cintura, y ella se fue a dormir a mi habitación, como solía hacer cuando estas cosas sucedían. Aún asustada, me pidió que le trajera un vaso de agua. Fui a buscarle agua en un vaso de plástico del dispensador y se lo llevé. Mi madre aún estaba en la sala y las puertas de mi habitación y la de mis padres estaban abiertas. Todos presenciamos la siguiente parte. Cuando me acerqué a mi habitación, el vaso de plástico explotó en mi mano, partiéndose en todos los lados, y el agua se derramó por todas partes. Mi madre se levantó de inmediato y se acercó. Todos estábamos en shock y sin palabras. Mi padre primero pensó que había dejado caer el vaso, pero al examinarlo más de cerca, el vaso estaba rasgado por todos lados en líneas perfectamente rectas, casi como si alguien lo hubiera cortado con un bisturí. No hace falta decir que esa noche no se durmió mucho. Desde esa noche, mi madre y yo comenzamos a experimentar parálisis del sueño. Para ella solo un par de veces, y para mí, hasta el día de hoy. También empezaron a aparecer ruidos nocturnos en nuestra casa, diferentes a los normales. Sonidos de sillas moviéndose, vajilla tintineando, principalmente en el segundo piso y especialmente cuando no estábamos en casa. En un momento, mi abuela incluso registró el segundo piso sospechando de un robo, ya que escuchó el viejo ropero en la habitación de mis padres abrirse, además de las sillas moviéndose. Cuando llegó a la habitación, el ropero estaba abierto y no había nadie allí. Estos incidentes llevaron a mi hermana a visitar a nuestro sacerdote local. Después de explicar la situación, los sucesos y la naturaleza de la actividad, el sacerdote concluyó que un espíritu perdido habitaba nuestra casa y por alguna razón
Estaba tratando de comunicarse con mi hermana. Mi hermana se sintió un poco aliviada después de esto, sabiendo que el espíritu no tenía malas intenciones. Incluso lo llamó Samuel. Bueno, ahora era el momento de averiguar quién era Samuel. Había algunas teorías. La primera concernía a cuando mi abuela era niña. De camino a casa desde la escuela, pasaba por un cementerio todos los días y un día vio unas bonitas flores en una tumba. Las recogió y las llevó a casa sin decírselo a nadie. Esa noche, se despertó con una fuerza invisible que la agarraba por la pierna y trataba de arrastrarla fuera de la cama. Sentía como si supiera que lo que la estaba arrastrando quería esas flores de vuelta. Despertó a sus padres y su madre dijo lo mismo, y devolvieron las flores a la mañana siguiente. Desde ese día supo que nunca debía tomar nada de un cementerio. Podría ser que esta entidad permaneciera unida a ella y se mudara con ella desde su hogar de infancia a nuestra casa cuando mi abuelo la construyó, ya que estaba a solo un par de casas de distancia. La segunda teoría era que el fantasma probablemente era el padre de mi abuela, mi bisabuelo, a quien nunca conocí. Esto se pensaba porque antes de morir le dijo a mi abuela: «Si me voy y alguna vez escuchas algo moverse en el ático, sabes que soy yo». Coincidentemente, el ático eventualmente se convirtió en el segundo piso de la casa, donde ocurrieron la mayoría de los ruidos y el incidente del vaso. Vale la pena mencionar que mi hermana y yo compartíamos mi habitación antes de que ella se mudara al piso de abajo, así que podría estar relacionado de alguna manera. Realmente no lo sé. Otros incidentes pronto siguieron. Mi madre una vez sintió una fuerte presión sobre su torso mientras estaba casi dormida, pensando que papá había puesto su brazo sobre ella con todo su peso. Le pidió que moviera el brazo y, después de no recibir respuesta, volvió a pedirlo, quejándose de que le costaba respirar. Finalmente tuvo suficiente hasta el punto de llorar y gritarle que se detuviera, solo para darse cuenta de que él ni siquiera estaba volteado hacia ella en la cama. Estaba mirando hacia el otro lado y se despertó preguntándose por qué ella estaba gritando en primer lugar. Ella aún recuerda esto vívidamente, y la asusta hasta el día de hoy. Recuerdo una noche en que estaba jugando videojuegos en mi PS2 bastante tarde, y me fui a la cama sin darme cuenta de que olvidé apagarla, y mis joysticks con luces LED seguían enchufados. Me desperté en medio de la noche y la televisión estaba apagada, pero gracias a Dios la PS2 seguía funcionando y los joysticks estaban iluminados. No podía soportar la oscuridad con todo lo que estaba pasando. Recuerdo mirar la PS2 y la luz cuando, de repente, el joystick se desconectó solo y en un instante me quedé en total oscuridad y pánico. Desperté y corrí al interruptor de luz, que permaneció encendido toda la noche. Esto fue seguido por mi madre una vez más, tarde en la noche, viendo televisión en la sala. Las escaleras están conectadas a nuestro segundo piso al comienzo de la sala y están separadas por una delgada tira de metal del suelo de la sala. En total oscuridad, escucho pasos subiendo las escaleras. Grito a mi hermana creyendo que está subiendo las escaleras para tomar un vaso de agua. Como no recibo respuesta, me doy cuenta de que no hay ninguna posibilidad de que mi hermana subiera las escaleras sin encender las luces, ya que nunca duerme con las luces apagadas desde que esto comenzó a suceder hasta el día de hoy, con casi 30 años, pero me desvío. Me senté en el sofá congelado, escuchando cada paso mientras se acercaba a la cima de las escaleras. Finalmente, escucho la tira de metal en el escalón superior hacer un ruido metálico, como si alguien hubiera pisado sobre ella, y corro despavorido hacia la puerta del dormitorio de mis padres, golpeándola frenéticamente y gritando para que me dejen entrar. Dormí en su habitación el resto de la noche. Lo más extraño durante esa primera ronda de sucesos paranormales ocurrió a plena luz del día, y es verdaderamente inexplicable en todos los sentidos. Mi abuelo, la hermana de mi abuela y yo estábamos dirigiéndonos a la casa de mi tía esa tarde, y mis abuelos se fueron antes que nosotros, ya que yo todavía estaba haciendo algo en mi habitación, y mi hermana estaba en el baño. En nuestra casa siempre era práctica que la última persona en salir tomara las llaves de dentro de la puerta principal y la cerrara antes de salir. Así que salí corriendo de la casa diciéndole a mi hermana que me iba, y ella respondió que no tardaría en salir. Cerré la puerta detrás de mí, y mi hermana intentó salir de la casa tal vez medio minuto después de mí. Cuando alcanzó la manija de la puerta, se dio cuenta de que la casa estaba cerrada. La maldita casa estaba cerrada por dentro después de que me fui,
y ella era la única persona que quedaba dentro, lo que significa que nadie estaba allí para cerrarla. Desbloqueó la puerta lo más rápido que pudo y salió corriendo, diciéndome que era imposible que alguien la hubiera encerrado. Se lo contamos a todos, revisamos las cerraduras e intentamos reproducirlo, pero era imposible. La llave tenía que girarse 6 veces para que la puerta se cerrara. Eso fue lo último importante que ocurrió. Simplemente aprendimos a vivir con ello y aceptarlo, como mi hermana aceptó a Samuel, y realmente no hubo más incidentes durante mucho tiempo. Al principio no contamos nada fuera de la familia y amigos cercanos, pero cuando pasó el tiempo, se lo conté a mis compañeros de clase, y uno de ellos se quedó a dormir después de mi fiesta de cumpleaños. Estaba tan intrigado y quería escuchar los ruidos por sí mismo. Mi hermana lo sabía, y realmente intentó hacer una broma al tocarnos la puerta tarde en la noche después de la fiesta, y él y mi otro amigo, que también estaba durmiendo, se asustaron muchísimo. Entonces mi hermana se rebeló. Pero la próxima vez que sucedió, unas horas después, mi amigo me despertó para decirme que algo estaba tocando la puerta de nuevo. Abrí la puerta, pero esta vez no había nadie allí. Mi hermana estaba en su habitación profundamente dormida. Él seguía preguntándome qué demonios era eso, y no pude darle una respuesta. Estaba demasiado asustado para hacerlo, pero ya estaba acostumbrado a ello. Él nunca volvió a dormir en mi casa y cuenta la historia a menudo. Bueno, esas son las historias. Después de unos años, los sucesos comenzaron a disminuir, así que me alegra que haya habido menos actividad al final. Voy a llevarlos de vuelta a mis días de universidad. Mis compañeros de cuarto y yo nos mudamos a esta casa que no había tenido inquilinos en unos años. El primer día, cuando estaba mirando alrededor, podría jurar que vi a alguien en el ático, pero lo dejé pasar. Mi compañero de cuarto también mencionó que la perilla de la puerta giró sola cuando fue a agarrarla, pero nuevamente, como era una casa vieja, lo dejamos pasar. Las cosas parecían normales durante los primeros días. La casa era ruidosa, pero lo atribuimos a que era antigua. Notamos que las 3 puertas del pasillo siempre parecían tener una configuración diferente cada vez que volvíamos, pero 4 personas vivían allí, y continuamos ignorando esas pequeñas cosas. Al final de la primera semana, las personas que vivían en la casa adosada a la nuestra nos llamaron. Estaban un poco asustados. Nos dijeron que todo en las paredes había caído simultáneamente. Les ayudamos a limpiar y hablamos sobre ello. Decidimos quedarnos ya que era nuestro primer día solos en el apartamento, y estaba acostado en mi cama mirando la puerta del armario, deseando que estuviera cerrada. Por alguna razón tener la puerta abierta me incomodaba. De repente se cerró de golpe. Me congelé, miré alrededor y luego dije en voz alta: «Gracias». Rápidamente hice mi maleta y me fui al apartamento de mi pareja. Unas 2 semanas después regresé. En ese momento la energía era bastante mala. No todos se llevaban bien y nuestros horarios de llegada y salida eran un desastre. Mi pareja se quejaba de que sentía que alguien la empujaba en las escaleras. Aparentemente varios otros también habían tenido este problema, así que llamamos a mantenimiento. El mantenimiento llegó, levantó las escaleras, las estabilizó y luego las volvió a colocar. Esto no cambió nada. Por alguna razón esa noche decidí que me quedaría. Esa noche estaba acostado en la cama charlando con mi compañero de cuarto cuando nuestro tercer compañero de cuarto pasó. En el momento en que pasó junto al espejo del armario, este se inclinó hacia atrás y se estrelló contra la puerta del armario. Todos estábamos asustados, así que me levanté y tiré del espejo tratando de averiguar qué había pasado. Resulta que estaba atornillado a la puerta. Volví a la cama increíblemente asustado cuando el cuarto compañero de cuarto pasó por nuestra puerta y el espejo volvió a golpear la puerta. Tomé mis cosas, me levanté y les dije a mi compañero de cuarto y a su pareja que me iba al apartamento de mi pareja. Ambos dijeron: «¿Nos vas a dejar aquí?». Respondí con un sí, y me fui inmediatamente y nunca volví. No pasó mucho tiempo cuando el tercer y cuarto compañero de cuarto tuvieron una reunión de su hermandad en la casa cuando, supuestamente, comenzó a salir humo del interruptor de luz. El mantenimiento vino y no encontró nada, pero se quejaron de que era un peligro de incendio, por lo que la compañía del apartamento nos trasladó a un nuevo apartamento, dividiendo el grupo.
Hasta el día de hoy no tengo idea de qué pasaba con esa casa, pero fuera lo que fuera, no le gustaba que estuviéramos allí. Poco después de mudarnos, mi esposa y yo estábamos durmiendo durante el día, ya que ambos trabajábamos en el turno de noche, y escuché el sonido de un niño diciendo «Mami» desde el lado de la cama de mi esposa. Pensé que era mi hijastro, y me di vuelta para ver qué quería. Cuando me giré vi la sombra de un niño a 4 patas encima de mi esposa. Parpadeé para despejar mis ojos del sueño y la sombra desapareció. Algo que deben saber sobre este apartamento es que era una casa con 2 apartamentos divididos entre el piso superior e inferior. Miré ambos pisos antes de elegir el piso inferior porque era más grande y tenía un sótano. Un año después, una noche estaba llegando a casa del trabajo y miré la casa, viendo una cara pálida asomándose por la ventana del ático. El apartamento de arriba tenía inquilinos en ese momento, pero sé con certeza que el propietario había cerrado el ático con pernos porque lo pregunté cuando miré el apartamento de arriba. Hubo numerosos otros incidentes menores, los habituales pasos cuando no había nadie más alrededor, ver personas sombras por el rabillo del ojo, sentimientos aleatorios de ser observado y temor, pero las cosas realmente se intensificaron cuando mi esposa quedó embarazada. Las cosas comenzaron a sucederle con más frecuencia cuando su vientre empezó a mostrarse. A veces se despertaba con rasguños en él. Ella jura que alguna fuerza invisible la derribó, pero lo que realmente nos obligó a mudarnos fue después de que tuvimos a nuestro hijo. Encontrábamos rasguños aleatorios en su cuerpo, y después de la primera vez que los encontramos, nos aseguramos de que se fuera a la cama con manoplas puestas porque las uñas de los bebés son como cuchillas. También nos aseguramos de que llevara puesto un enterizo para protegerse de ser rasguñado de alguna otra manera. Esa fue la gota que colmó el vaso. Podíamos tolerar los ataques a nosotros mismos, pero no al bebé. Empacamos y nos mudamos antes de su primer cumpleaños a una casa que compramos nosotros mismos. Esta casa también está embrujada, pero no de una manera maliciosa como la última. Pero esa es una historia para otro día. Al irnos, sentimos la obligación de advertir a los nuevos inquilinos, pero no queríamos parecer locos. Había una sección de paneles de madera en el sótano que se podía quitar de la pared para acceder a la llave del agua. Pensé que cualquier inquilino lo suficientemente curioso eventualmente quitaría ese panel para ver qué había detrás. Así que lo hice, y dejé una nota dirigida a los próximos inquilinos, pegada en el interior del panel, detallando lo que había sucedido y advirtiéndoles sobre lo que podrían encontrar. Pueden llamarme un imbécil por no decírselo directamente, pero no sentía que fuera correcto asustar potencialmente a posibles inquilinos, ya que nuestro propietario era una buena persona y nos trató bien. Nací en 1989, y cuando era un poco mayor mi habitación estaba en un gran cuarto en el sótano. Tenía ese oscuro revestimiento de madera que cubría todas las paredes, y recuerdo que solía encontrar cochinillas en las esquinas húmedas de la habitación. No recuerdo todo lo que sucedió allí porque era muy joven, pero recuerdo que me asustaba bastante seguido. Mi mamá me dijo recientemente que hablaba de cosas como personas saliendo de las paredes, aunque no lo recuerdo. Una cosa que sí recuerdo es estar allí solo durante una gran tormenta de verano y mirar por las ventanas para ver algo realmente extraño en el patio junto al poste de luz. Por tonto que suene, lo que vi ahora me recuerda a una de esas grandes cabezas de las estatuas de la isla de Pascua. No tuve una buena vista de eso. Otra vez, algo que realmente no recuerdo me asustó tanto que recuerdo desesperadamente intentar abrir la puerta y gritar a mis padres, aunque por alguna razón no podía hacerlo. Lo más probable es que estuviera tan alterado que accidentalmente bloqueé la puerta de alguna manera, pero también recuerdo que algo muy similar seguía ocurriendo en mi otra habitación un año o 2 después. Real o imaginario, todo eso me asustó tanto que eventualmente mis padres tuvieron que pedirle a mi hermana que intercambiara habitaciones conmigo. Su habitación estaba arriba y justo al lado de donde dormían mis padres, y aunque era más pequeña, no era tan aterradora, y aún tenía suficiente espacio para un niño pequeño. Pero la rareza solo estaba comenzando.
El primer evento significativo que puedo recordar con certeza tuvo lugar en la primavera de 1985. Mi abuelo había sido fumador desde la infancia en la década de 1920. Sus cigarrillos favoritos eran los Camel sin filtro. Se le podía ver con uno en casi todas las fotografías que tenemos de él. Como consecuencia de este hábito, desarrolló cáncer de pulmón a principios de los 90 y le quitaron la mitad de un pulmón para intentar detener el avance de la enfermedad. No funcionó. El cáncer se extendió a su hígado y eventualmente a su cerebro, y murió alrededor de la Pascua de 1985. Todavía recuerdo lo devastado que estaba cuando mis padres me dijeron lo que había sucedido, ya que éramos especialmente cercanos, y creo que podría haber sido su nieto favorito. Fue difícil para todos nosotros, y mi abuela materna vino a vivir con nosotros por un corto tiempo después de eso. Una noche durante ese tiempo, mi madre acababa de irse a la cama cuando escuchó el sonido de alguien llorando en la casa. Pensando que era su mamá o uno de los niños, se levantó de la cama y fue a ver a todos. Extrañamente, todos estaban profundamente dormidos en la casa. Mi madre, por supuesto, mi abuela incluso roncaba fuerte, así que pensó que tal vez estaba oyendo cosas. Apenas volvió a la cama cuando empezó de nuevo. Pero eso no fue el final de las cosas. Llegó el día del velorio y todavía recuerdo jugar el infame juego Fester's Quest para la NES antes de eso, y acostarme dentro de un ataúd en la funeraria. Unos días después celebraron el funeral, pero mis padres pensaron que me alteraría si iba, así que me quedé en casa con una niñera y disfruté de toda la comida después. Todavía recuerdo jugar un juego donde la niñera se turnaba para esconderse en el armario de mi habitación, que estaba separado del resto del dormitorio por una puerta corrediza de madera en rieles de metal. Las cosas volvieron a su rutina normal después de eso. Un fin de semana, 1 o 2 semanas después, mi padre y mi hermano estaban trabajando fuera de la ciudad, y mi hermana se había ido a pasar la noche a la casa de una amiga. Eso significaba que mi madre y yo estábamos solos en casa en ese momento, lo cual no era realmente un gran problema. Vivimos en el campo y realmente no sucede nada en términos de delincuencia, por lo general. Pasó una noche tranquila, y mi madre me arropó para dormir y se fue a la cama. No mucho después de eso, comencé a escuchar un ruido proveniente de mi armario, el sonido de una respiración profunda y laboriosa. Era intensamente fuerte y me recordaba a alguien que estaba muy enfermo, o había tenido un accidente o algo así. Siempre he pensado que dejé la habitación, y me apresuré a decirle a mi madre. Pero ella afirma que le grité para que viniera a ayudarme. Independientemente de lo que sucedió, ella entró en mi habitación y escuchó la respiración con sus propios oídos sin nadie más alrededor. Rechazó investigar más y en cambio me llevó apresuradamente a su habitación donde estaríamos seguros por la noche. Naturalmente pensamos que quizás mi abuelo había regresado para una última mirada a su nieto antes de partir, aunque realmente no había forma de saber exactamente qué había sucedido. No fue un sueño, eso seguro, y siempre he tenido un poco de precaución con los armarios desde ese momento. Unos años después, esa casa se incendió y se quemó una noche fría de octubre, y recuerdo que uno de nuestros parientes nos dijo que los espíritus no pueden seguirte de una casa a otra. Después de que la vieja casa se quemara, reconstruimos en el mismo lugar, y durante unos años no sucedió nada paranormal. Más tarde, en mis años preadolescentes, comencé a juntarme con chicos que estaban interesados en la WWF y luego en la WWE. Era una gran época para la lucha libre profesional, después de una recesión en el negocio a principios de los 90. La era de la actitud estaba en pleno apogeo, y no había nada más emocionante para un niño de 10 años que ver en la televisión por cable. Me quedaba despierto para ver Roy's War en la pequeña televisión que mis padres me compraron para mi cumpleaños, y luego me iba a dormir. Una noche entre 1989 o 2000, acababa de terminar de ver lucha libre por la noche, y justo presioné el botón de encendido en mi control remoto cuando sucedió algo increíble. A medida que la luz de la televisión se apagaba, vi la forma oscura de un ser humano parado justo al lado de mi cama. Era bastante delgado y bajo para los estándares de un adulto. Quizás medía 1,55 metros de altura como máximo. En pánico, presioné frenéticamente el botón de encendido en mi control remoto para encender la televisión y ver qué era. Aunque tomó unos segundos encenderse, se sintió como una eternidad. Cuando finalmente lo hizo, no había nadie allí.
Algo más inusual sucedió en esa época. En ese entonces no teníamos tantos canales como tendríamos después, y creo que solo llegaban hasta alrededor del 60 o 70 como máximo. Mi televisión podía recibir el doble de esa cantidad, pero el resto era estática, lo que tomaba una eternidad para pasar lentamente canal por canal para volver al canal 2, si eras demasiado perezoso para marcar el número en el control remoto. No sé por qué, pero mientras navegaba por canal tras canal de estática, me dije a mí mismo, ¿sabes qué? Al diablo con esto. Y apagué mi televisión para ir a hacer otra cosa. A medida que la pantalla comenzaba a apagarse al presionar el botón de encendido, vi algo que me asustó profundamente en la estática. Vi la cabeza, cuello y hombros perfectos de un ser humano. Se veía como la parte inicial de Plan 9 from Outer Space, donde puedes ver a Criswell sentado en el fondo en la oscuridad, y estaba bastante asustado por esto. Encendí rápidamente la televisión, y luego la apagué nuevamente para ver si la imagen volvía, pero sin importar cuántas veces lo hiciera, nunca lo hizo. Podrías decir que fue solo una coincidencia, o que mis ojos me jugaron una mala pasada, pero después del otro incidente no estaba tan seguro. No sucedió mucho más hasta 2007, cuando mi abuela materna se mudó a nuestra sala familiar en el sótano, en una especie de situación de hospicio. Tenía un corazón malo y un marcapasos, y había estado en el hospital muchas veces antes, y debido a varios problemas relacionados con sus empeoradas afecciones cardíacas, mi madre y yo pasábamos la mayor parte del tiempo cuidándola. Un día de enero, murió en el sofá que todavía tenemos allí abajo. Fue triste por lo cercanos que éramos, y debido al hecho de que yo era el único que estaba en casa cuando finalmente murió. Aunque me sentí y todavía me siento muy culpable por ello, realmente no había mucho que nadie pudiera haber hecho de todos modos. Me gustaría mencionar que durante la mayor parte de mi adolescencia y mis 20 años, no pensaba ni me importaban los fantasmas, y desarrollé una mentalidad materialista dura en su mayoría. Avancemos hasta 2015. En ese momento yo era prácticamente un perdedor viviendo en la versión reconstruida de mi habitación de la infancia, y había estado despierto toda la noche leyendo sobre Warhammer 40K y navegando por 4chan. Alrededor de las 4 o 5 de la mañana, mi madre se había levantado para comenzar su rutina matutina antes de ir a trabajar, y fui a saludarla y ver qué estaba pasando. Era una gloriosa mañana de otoño antes del amanecer con una brisa cálida, que llevaba la dulzura de las hojas caídas, junto con la corriente diaria. Me quedaban unos pocos cigarrillos con sabor a vino con puntas de madera, y decidí llevar a mis perros a hacer pis mientras fumaba uno y disfrutaba del aire de la mañana. Dejé mi computadora encendida, y la lámpara del escritorio encendida, y salí. Mi madre ya se había ocupado en el baño de arriba para su ritual de cabello largo y maquillaje, y mi padre y mi hermano todavía estaban dormidos. Mientras me dirigía afuera con nuestros 2 perros, me paré debajo del gran ciruelo en nuestro patio delantero y encendí mi cigarrillo, mientras ellos corrían a hacer sus necesidades. El cielo estaba increíblemente claro, y un enorme parche de estrellas alrededor del cinturón zodiacal brillaba sobre mí en la oscuridad. Era tan perfecto como se podía pedir, excepto por una cosa. De repente noté la silueta de un ser humano parado en las ventanas de guillotina dobles en el extremo oriental de mi habitación. Las persianas venecianas estaban bajadas, y quienquiera que estuviera allí estaba perfectamente iluminado por la lámpara del escritorio en el otro extremo de la habitación. Me hizo pensar en Sherlock Holmes en la historia donde pone un muñeco junto a su ventana para engañar a un asesino, y que le dispare. Sin pensarlo realmente asumí que mi madre había entrado en mi habitación por algo. La silueta de una figura humana era tan clara como el día, parada inmóvil en las persianas por unos momentos mientras la observaba. Luego sentí que quienquiera que estuviera allí me estaba observando, aunque realmente no me di cuenta hasta más tarde de lo tonto que sería. Aparté la vista por un momento para revisar a los perros, y cuando volví a mirar, había desaparecido. Pensando que nada estaba mal, terminé de fumar y llevé a los cachorros de vuelta a la casa. Pero para mi sorpresa, mi madre todavía estaba en el baño arreglándose con la puerta cerrada, y nadie más estaba despierto. Mi habitación estaba completamente vacía, y cuando llamé a la puerta del baño para preguntar si había estado en mi habitación, su tono molesto al ser interrumpida inmediatamente, me dijo que estaba haciendo una pregunta estúpida incluso antes de que pudiera responder negativamente. Cuanto más pensaba en ello, más extraño parecía todo.
Quienquiera que hubiera estado allí había estado parado tan cerca de las persianas que su nariz debía estar casi tocándolas y no se había molestado en apartarlas para mirar a través de ellas, como lo haría una persona normal. Supongo que también podrían haber estado de pie de espaldas a la ventana, pero eso aún sería raro. Entonces, ¿quién era? Avancemos a 2019. No creo que necesite decirle a nadie que escuche esto lo caótico que fue ese año. Tanto miedo, ansiedad y tumulto. Además de todo eso, sucedían cosas extrañas en mi casa. Nada importante al principio. La puerta de nuestro cuarto de lavandería en el sótano se cerraba de golpe por sí sola, lo que nunca sucede, ni siquiera durante las grandes tormentas de primavera y verano, y las puertas de arriba lo harán si están abiertas. También hubo informes de voces desconocidas en la casa. Mi madre fue la primera en mencionar que pensaba que escuchaba la voz de un hombre diciendo su nombre desde el sótano o en otras partes de la casa, aunque yo mismo nunca las escuché en ese momento. Después de todo lo que me había pasado, estaba dispuesto a creerle y darle el beneficio de la duda. Pero creo que todos simplemente lo descartaron como eventos extraños y no conectados. Nada me sucedió directamente hasta el memorable día 27 de noviembre de 2019. El día después de Acción de Gracias fue un viernes, y en ese momento estaba trabajando en el negocio de construcción de nuestra familia. Había comido bien el día anterior y dormido mucho y me sentía bastante bien, aunque creo que estábamos trabajando todo el fin de semana para ponernos al día con nuestro horario. Un poco antes de las 8 a.m., estaba listo para ir a trabajar con mi padre y mi hermano como de costumbre, pero por un giro extraño de los acontecimientos, nos retrasamos ese día debido a la falla de nuestro sistema de agua. Nuestra casa está en el campo y obtiene toda su agua de un pozo, y todo ese arreglo puede ser bastante caprichoso cuando decide actuar. Ese día, mi madre se estaba duchando cuando la bomba del pozo decidió apagarse, dejándola allí parada en la bañera cubierta de jabón, mientras nosotros nos apresurábamos a calentar agua para que pudiera enjuagarse. Realmente no había mucho que yo pudiera hacer, así que me acomodé en el sofá para ver televisión mientras esperaba que terminaran. Un poco más tarde, mi hermano vino y se unió a mí y, después de unos minutos, su perro comenzó a gemir y hacer ruido como lo hace cuando quiere salir. Mi hermano se levantó para llevarlo afuera, y sus movimientos hicieron que mis ojos se dirigieran a la izquierda. Justo cuando lo hicieron vi algo muy antinatural. En la cocina, cerca del techo, había una especie de orbe plateado como la snitch dorada de Harry Potter. Estaba flotando cerca del tragaluz hacia nuestra escalera. Solo lo vi por un segundo. Juro que al principio era de color metálico, y luego cambió un poco a los tonos mezclados de rosa y plateado que ves en el cielo cuando sale el sol, como si estuviera iluminado por dentro. No puedo explicarlo realmente porque nunca había visto nada como eso en mi vida. Para hacer las cosas más extrañas, cambió de forma. Nuestra casa tiene techos bastante altos en el primer piso, así que diría que estaba volando a 1,80 m o 2,10 m de altura en ese momento. De repente, sin aterrizar o volar hacia abajo, se transformó instantáneamente en una gran forma oscura en el suelo. Era de 1,20 m a 1,20 m de altura, y tenía una forma de cilindro puntiagudo más que bípedo o cuadrúpedo. Lo mejor con lo que puedo comparar la forma es con una referencia real de tentáculo del juego Maniac Mansion, aunque no tenía ventosas ni ninguna característica en absoluto. Era de un negro profundo y brillante, como una especie de goma, como cuando quemas una gran cantidad de plástico. También era sólido porque podía ver la luz de la gran ventana detrás reflejándose en él. Cuando cambió de forma, no dejó de moverse ni perdió impulso en absoluto, y se propulsó suavemente hacia adelante, y luego a la derecha, bajando las escaleras del sótano como un tren en un conjunto de vías. Estaba tan sorprendido con lo que vi que me levanté del sofá y grité, persiguiéndolo a grandes zancadas. Lo seguí directamente hacia el sótano pensando que iba a enfrentarme a un intruso muy extraño. Pero todo estaba tranquilo y pacífico allí abajo. Nadie más lo vio ni notó nada en absoluto. Pero yo estaba en estado de shock psicológico por lo que acababa de suceder. Mientras salíamos al camión para ir a trabajar, todo mi cuerpo estaba entumecido y casi vibraba de miedo. No podía pensar en otra cosa que no fuera lo que acababa de suceder, como si hubiera sobrevivido a un accidente de avión.
Hablé sin parar sobre la forma del orbe plateado volador y estaba hecho trizas por el resto del día. Cuando llegué a casa esa noche, no pude dormir bien durante días por miedo a que lo que fuera volviera y apareciera en mi habitación. Pasó un buen rato antes de que pudiera considerar dormir sin todas las luces encendidas, y comencé a rezar a Dios y a Jesucristo para que me protegieran de lo que fuera que había sido esa cosa. Combinado con todo lo demás que sucedió, todos, excepto mi papá, se estaban poniendo bastante nerviosos y las cosas no se detuvieron allí tampoco. No comencé a escribir todo hasta ese verano, pero había cosas extrañas sucediendo. Realmente contratamos a investigadores paranormales de nuestro estado. El primer grupo que contactamos por correo electrónico estaba dirigido por un ex policía estatal, que descubrí más tarde había estado en el canal de viajes antes, hablando de temas paranormales. Realmente un buen tipo, muy paciente, y alguien a quien contacté de la nada con una historia loca. Su grupo es de una ciudad a 1 hora y media de distancia, así que amablemente nos puso en contacto con un grupo local de investigadores que estaban mucho más cerca. También fueron muy amables y extremadamente pacientes mientras les explicábamos nuestra historia, aunque al final, debido a la pandemia, no se logró mucho. Definitivamente, nos creyeron y sugirieron que podría estar relacionado con la muerte de mi abuela en la habitación del sótano, o con la energía negativa que rodeaba al antiguo ocupante de la casa, aunque no había pruebas concluyentes de lo que estaba sucediendo. Fue un gran alivio que alguien intentara ayudarnos en absoluto. Las cosas extrañas continuaron sucediendo después de eso. Un día, estaba parado en el comedor hablando con mi madre. Vi como una canasta de 7,5 cm por 7,5 cm llena de calabazas decorativas levantaba un extremo de sí misma de la mesa de buffet en la que estaba y se estrellaba de nuevo. Ninguno de nuestros gatos o perros estaba cerca en ese momento, y mi madre y yo estábamos solos en la casa. Mi hermano y yo intentamos algunos experimentos más tarde para ver si podíamos replicar el fenómeno, pero no importaba lo que hiciéramos, no pudimos hacer que sucediera de nuevo. Solo pequeños eventos extraños que parecían suceder cada vez más hasta el punto en que comencé a escribirlos. Algo que todos nosotros, excepto mi padre, escuchamos fueron las voces. Mi madre las escuchaba más, pero yo también las escuché más tarde. Por lo general ella estaría en el cuarto de lavandería en el sótano, o en la cocina cuando las escuchaba. Normalmente sería la voz de un hombre llamándola por su nombre en voz alta en inglés, a un volumen normal. Pero un día escuchó a un hombre gritando desde nuestro sótano en algo que sonaba como alemán. Mi hermano también escuchaba estas voces, aunque para él sería en las primeras horas de la mañana cuando estaba durmiendo en la cama. A veces solo diría su nombre en un susurro fuerte, pero un día también escuchó la voz diciendo los nombres de mis padres, como si intentara llamarlos fuera de su dormitorio. Yo también escuché voces que me despertaron cuando estaba durmiendo, aunque para mí sonaban femeninas al principio. Un par de veces cuando estaba solo en casa, me despertaba con una mujer llamando mi nombre y decía, ¿qué?, pensando que era mi madre. Invariablemente, no había nadie cuando revisaba fuera de mi habitación. Un día, me desperté con una voz áspera diciéndome que me levantara, como si estuviera enojada conmigo por dormir hasta tarde, aunque no sé si era un hombre o una mujer en ese momento. Probablemente la vez más extraña de todas fue cuando la escuché mientras estaba despierto en mi habitación por la noche. Probablemente eran alrededor de las 8 o 9, no realmente tan tarde, y creo que estaba jugando en la computadora en ese momento, cuando de repente una voz masculina llamó mi nombre muy claramente desde la pared a mi derecha, aunque no había nada allí más que mi cama y algunos animales de peluche que estaban sentados en ella. Lo que realmente me sacudió fue, aparte de no saber si me estaba volviendo loco, que si no hubiera sucedido todo lo demás, probablemente habría pensado que estaba loco. Otra cosa extraña que experimentamos fue lo que llamo el perro fantasma. Vivimos en el campo y realmente no tenemos otras casas cerca, así que aparte de nuestros propios perros, es realmente raro escuchar o ver a otros. Ninguno de nuestros vecinos más cercanos tenía perros durante este periodo tampoco. Mi hermano escuchaba esto más que cualquiera de nosotros porque pasa la mayor parte del tiempo abajo. Sonaba como un perro ladrando, pero no como si realmente estuviera dentro. En cambio, imagina estar en un túnel gigantesco con tú en un extremo y el perro en el otro. Para cuando el sonido te llega es un poco eco y amortiguado,
y eso es exactamente lo que era. Cuando lo escuché, podía jurar que sonaba como si viniera directamente del espacio vacío en las paredes sobre la puerta principal. Mi hermano y mi madre describieron escuchar algo que sonaba igual y les creo. Mi hermano también tiene su propia experiencia con un fantasma, aunque no sé la fecha exacta en que sucedió. Definitivamente fue a fines de la primavera o el verano, ya que estaba afuera en una silla adirondack en el patio leyendo mientras él estaba dentro. Era un día normal hasta que salió corriendo de la casa y se dirigió directamente hacia mí. Pude notar de inmediato que algo andaba mal por el pálido color de su cara. Estaba tan pálido como una hoja de papel, y me estaba preparando para recibir malas noticias, como si mis padres hubieran tenido un accidente o algo así. En cambio, me dijo que había estado abajo en su dormitorio con la puerta abierta, y había visto a un hombre adulto caminar frente a la puerta y desaparecer en la sala familiar. El lugar de donde venía el hombre era una pared sólida con un antiguo gabinete de armas frente a ella, y es absolutamente imposible que hubiera venido de cualquier otro lugar allí abajo. Cuando le pregunté al respecto, mi hermano describió al hombre como usando una especie de abrigo oscuro y anticuado con botones en la manga. Si hubieras visto su cara y cuán asombrado estaba por todo esto, también le habrías creído. El 30 de julio de 2021, mis padres se estaban preparando para ir al concierto de Guns N' Roses en Hershey, Pensilvania. Somos 4 los que vivimos aquí. Mi papá había ido a la ciudad a hacer recados. Mi madre estaba empacando una maleta en su habitación en el segundo piso. Mi hermano estaba abajo en su habitación en el sótano, y yo estaba duchándome en el baño del segundo piso. Nuestra cocina en el primer piso y nuestro baño en el segundo piso comparten una pared, aunque están en diferentes niveles. La ducha arriba y el horno y los armarios de almacenamiento abajo están en lados opuestos de un divisor de concreto, así que si alguien está friendo tocino en la estufa, puedes olerlo perfectamente en el baño. Estaba duchándome normalmente cuando escuché lo que pensé que era alguien hurgando en los armarios de almacenamiento en la cocina. Los que están a ambos lados del horno están llenos hasta el borde de ollas, sartenes y bandejas para hornear, así que si estás buscando algo vas a hacer bastante ruido. A veces, cuando buscas un colador o una sartén especial, es posible que tengas que buscar un poco, así que al principio pensé que era solo mi mamá buscando algo y no le presté atención. Lo que me hizo sospechar fue que el sonido en realidad se volvió más fuerte, como si alguien realmente estuviera hurgando en los armarios con cierta intensidad. Pensé que alguien estaba destrozando la cocina al principio, pero después de un momento, el desordenado ruido fue reemplazado por uno de repetición metálica. Todo lo que podía pensar entonces y ahora era que alguien había tomado nuestra pesada olla de hierro fundido de color púrpura Rachel Ray y la estaba golpeando repetidamente contra la pared con considerable fuerza. Sonaba como un monje tañendo las horas en una gran campana. Al principio no me preocupé, luego me molesté, y luego tuve bastante curiosidad por saber qué era ese sonido. Después de un tiempo se detuvo y terminé mi ducha en paz. Después de secarme y vestirme, me sorprendió bastante ver que mi madre todavía estaba en su habitación empacando. Cuando salí, me preguntó de inmediato si había llamado su nombre, a lo que respondí que no. Le pregunté si había estado en la cocina haciendo algo y me dijo que había estado en su habitación todo el tiempo. Cuando bajé para ver qué estaba pasando, vi a mi hermano entrando por la puerta principal. Había salido a fumar un cigarrillo, y cuando le pregunté si había llamado a mi madre, dijo que no. Cuando había estado abajo en su habitación preparándose para salir a fumar, dijo que escuchó a alguien haciendo ruido en la cocina. Cuando subió, no había nadie alrededor, así que asumió que mi madre debía haber estado buscando algo y luego se fue antes de que él llegara. Es absolutamente imposible ir del sótano a la puerta principal de nuestra casa sin tener una vista muy clara de toda la cocina, y combinado con el hecho de que no había nadie más alrededor, hizo que fuera un incidente muy extraño. Nada en la cocina había sido perturbado ni estaba fuera de lugar. La siguiente historia sucedió el 2 de agosto de 2021. Realmente me impactó. Esa noche, me fui a la cama después de que todos los demás en la casa se hubieran quedado dormidos, y no mucho después de acomodarme en la cama y comenzar a relajarme, escuché los familiares sonidos de alguien tocando mi pared. La habitación de mis padres está justo al lado de la mía, y a veces, cuando mis padres están en la cama, golpearán la pared para llamar mi atención.
He escuchado hacer esto suficiente veces como para que cuando escuché los golpes dije, ¿qué? En voz alta para ver qué querían, solo para ser recibido con silencio. De repente, me di cuenta de que el golpe no podía venir de la pared que daba a la habitación de mis padres, sino que venía de la sala de suministros desocupada en el lado norte de mi habitación. Me desperté instantáneamente. Conocía ese sonido y estaba de pie mirando hacia la oscuridad. Lo que hizo que las cosas fueran aún más locas fue que el sonido no provenía del medio de la pared, donde una persona normal golpearía, sino de la parte superior de la pared, como si estuvieran de puntillas para alcanzar esa altura. La siguiente cosa que sucedió fue el 10 de diciembre. Estaba parado al pie de la escalera que lleva al segundo piso, cuando escuché el claro y distintivo sonido de alguien bajando los escalones en mi dirección. No eran solo los escalones crujientes por un cambio en la humedad o algo así, era el inconfundible sonido de un adulto descendiendo nuestras escaleras de madera. Estaba mirándolos directamente y no había nadie allí. Estaba lo suficientemente lúcido como para recordar que la gente dice que a menudo sienten un frío helado si un fantasma se les acerca, así que bloqueé el camino con mi cuerpo en anticipación de que llegara al fondo. Me siento orgulloso de decir que lo hice y que no tuve miedo en absoluto. Mi mamá definitivamente gana el premio a la experiencia más extraña, sin embargo, ya que en otra noche mi madre se despertó muy tarde en la noche para ir al baño. Ninguna de las luces de la casa estaba encendida, excepto una luz nocturna en el techo del baño. Entró, hizo lo suyo y volvió a la cama. Cuando abrió la puerta para salir del baño, sin embargo, la saludó una vista muy inusual. La figura sombreada de medio cuerpo de un hombre de pie en el pasillo. Tenía piernas largas y delgadas que le dieron la impresión de que era alto, y llevaba lo que ella describió como ropa oscura y anticuada. Llevaba zapatos oscuros y pantalones de cintura alta que ella dijo que definitivamente no eran de nuestra época, y lo más extraño de todo, su cuerpo simplemente desaparecía no mucho más arriba de la cintura. El hombre estaba parado justo frente a la cama del perro en el pasillo, con los pies apuntando hacia la puerta, mientras nuestro viejo labrador retriever dormía plácidamente. Luego, el hombre desapareció tan pronto como lo vio. En realidad estaba despierto en ese momento, jugando Team Fortress 2 en mi habitación, y recuerdo haber escuchado a mi madre levantarse e ir al baño justo cuando sucedió. Dentro de unos minutos mi partida de Dust Bowl terminó y salí a tomar una bebida y usar el baño yo mismo. Mientras lo hacía, escuché a mi mamá llamando mi nombre con cierta urgencia desde dentro de su habitación. Fui a ver qué quería y me repitió en el tono más asombrado exactamente lo que acabo de contar. Si mi partida hubiera terminado antes, tal vez habría sido yo quien lo viera. Confesó que en realidad no había tenido miedo en absoluto durante el encuentro, y también mencionó que más temprano en la noche había estado sentada abajo con un gato en su regazo, que seguía mirando hacia el pasillo del segundo piso como si hubiera algo allí. Pero esa no fue su último encuentro con el extraño hombre. Más tarde, mi madre se levantó nuevamente para usar el baño en medio de la noche. Esta vez, 2 de nuestros gatos estaban allí con ella, y pasó un poco de tiempo hablando con ellos antes de abrir la puerta y salir al pasillo. Lo que no se dio cuenta fue que el hombre fantasma estaba parado justo fuera de la puerta. De hecho, ella se topó directamente con él. No la dañó ni sintió como si hubiera pasado a través de ningún tipo de material, pero fue como si estuviera caminando en un parche de aire normal vacío. Esta vez, en realidad vio la mitad superior de él y tuvo una buena vista. Era alto, alrededor de 1,85 m de altura y delgado, con barba de al menos unos pocos centímetros de largo y un bigote. Estaba bien vestido. Llevaba un abrigo largo que le hizo pensar en un chaqué, una camisa de vestir blanca o color crema y un chaleco oscuro que hacía la forma de una U, sin sombrero. Le mostré un gráfico de la moda masculina del siglo XIX al día siguiente, que puedes encontrar en Pinterest, y ella indicó que le recordaba más a la ropa de la parte media de ese siglo. Nos habíamos preguntado antes si tal vez era un fantasma que nos había seguido a casa desde un campo de batalla o algo que habíamos visitado, pero dijo que estaba en muy buen estado como para ser la víctima de una guerra. Unos días después, justo al amanecer, mi madre estaba dormitando ligeramente en la cama, en un estado entre la vigilia y el sueño, cuando escuchó algo inusual. Me lo describió como el sonido de alguien susurrando o hablando en voz baja desde un túnel a lo lejos, y se dijo que le dijeron 7 de noviembre.
seguido de 19. Pensó, obviamente, que la voz estaba tratando de decirle una fecha de gran importancia, pero no le dijeron o no pudo escuchar los 2 últimos dígitos de la fecha. Solo por instinto, revisé nuestra historia familiar para ver si alguno de nuestros parientes había muerto en esa fecha, pero no encontré a nadie que coincidiera. Las cosas se calmaron por mucho tiempo después de eso, pero, créanlo o no, recientemente ha habido algunos aumentos importantes en la actividad. Mi hermano estaba en su habitación viendo un video alrededor de la 1 de la mañana cuando vio la figura de un hombre deslizándose por las escaleras. Era de estatura y complexión promedio, aunque todo lo que se podía ver de él era una silueta. Era imposible distinguir ningún detalle específico, pero por el contorno mi hermano estaba seguro de que llevaba un abrigo que le llegaba hasta la cintura y pantalones negros. No llevaba sombrero ni parecía tener el cabello largo o la cabeza rapada, ni barba. Color de piel u otros detalles finos eran discernibles. Bajó las escaleras y giró a la izquierda como si se dirigiera hacia la región donde estaba el sofá y desapareció. Al día siguiente, mi madre y mi padre se habían ido a la cama. Mis padres habían estado de compras y después de un largo día, mi padre estaba cansado y se quedó dormido de inmediato. Lo mismo no podía decirse de mi madre, que a menudo tiene problemas para dormir, y estaba completamente despierta durante la mayor parte de la noche. En algún momento, mucho después de haberse acostado, mi madre de repente escuchó una voz masculina que nunca antes había escuchado en su vida, llamándola por su nombre en voz alta desde el pasillo, fuera de la puerta de su habitación. Dijo que estaba completamente despierta cuando esto sucedió, y describió la voz como perteneciente a un hombre adulto en sus 30 o 40 años. A pesar de la rareza de la situación, afirmó que no tuvo miedo en absoluto de lo que sucedió. Mi madre estaba sentada en la mesa de la cocina usando su computadora portátil cuando pensó que notó a mi perra labradora hembra al lado. No la vio acercarse, pero notó una gran mancha de color crema junto a ella y asumió que era ella. Sin embargo, cuando bajó la mano para acariciarla, se dio cuenta de que en realidad no había nada allí, y que nuestra perra estaba durmiendo en el sofá en la sala de estar. Esas son las historias que he experimentado hasta ahora, pero también quiero agregar que la sociedad histórica me ayudó a investigar la historia de la casa, y comparado con el pedigrí de otros lugares supuestamente encantados, realmente no habría nada aquí para provocar el interés de un cazafantasmas aspirante. El camino campestre en el que vivo nunca ha sido destacado en los curiosos anales de la historia parroquial, según lo que hemos podido determinar, y no había estructuras aquí hasta los años 50 o 60, según todos los mapas de seguros existentes del área. Si no sabes qué son mapas precisos elaborados por compañías de seguros, que son una mina de oro de información para historiadores, que muestran la ubicación exacta de residencias privadas, negocios e industrias en su área de cobertura. Pero hasta donde pudimos determinar, la parcela de tierra que ahora ocupa nuestra casa no tuvo otras estructuras hasta el siglo XX. Antes de eso, solo era parte de una parcela más grande de tierra que pertenecía a una granja que eventualmente se dividió y vendió. El suelo aquí es bastante pobre, una arcilla montañosa pesada, y está tan inclinado que dudo que se haya utilizado para algo más que para cultivar árboles, aunque supongo que nunca se sabe. Cuando se construyó la casa aquí, eventualmente fue ocupada por algunos personajes bastante sombríos. No estoy realmente seguro de qué crímenes cometieron, pero fue de naturaleza financiera y, evidentemente, a gran escala. Nunca encontraron el dinero tampoco. Créalo o no, nos dijeron que el FBI vino aquí buscando por todas partes dinero en efectivo. El esposo fue a prisión por su parte en ello, pero la esposa se mantuvo fuera de problemas de alguna manera y vivió aquí hasta que el banco recuperó la propiedad. La casa estaba bastante deteriorada hasta ese punto debido al abandono, y mis padres pudieron comprarla como una propiedad para arreglar,